I wish I could show you what's behind here, but I can describe. I've seen over a dozen. Ojalá pudiera mostrarles lo que hay detrás de esto, pero puedo describirlo. He visto más de una docena de Ferrari, Lamborghini, un Bugatti, Lotus y varios G-Wagon. Estos son solo algunos de los bienes que el gobierno ha confiscado a estafadores que robaron el dinero de los contribuyentes. Bienvenidos a En Primera Plana. Esto es lo que han incautado a Paul Randall, que podría ser condenado a un máximo de 30 años. Estafó al Medicaid de California unos 250 millones, aunque solo logró cobrar 170. Este es solo un ejemplo. Ahora, las autoridades estadounidenses piensan subastar las pertenencias ilegítimas de Randall para recuperar algo del dinero. Pero hoy nos centraremos en una serie de investigaciones como esta que está lanzando el gobierno para atajar el fraude. La gigantesca y cada vez mayor red de estafas que está saliendo a la luz en Estados Unidos. La situación ha llegado a un punto crítico. Están ocurriendo cosas muy importantes. Literalmente decenas de millones de dólares que se suponía debían ir a los niños fueron robados, presuntamente, por individuos que trabajaban en el gobierno y el sector privado. Encontramos a 200,000 personas muertas recibiendo cupones de alimentos y a 500,000 recibiendo una ayuda más de una vez. Aunque todos los departamentos se han unido a la lucha contra el fraude, es J.D. Vance, el vicepresidente, el que la encabeza. Y el gobierno estadounidense no solo está persiguiendo redes fraudulentas dentro del país, también está tomando acción contra personas que desde otros países están operando centros de llamadas, centralitas, que se dedican a estafar a los estadounidenses. Y ahora, asegúrense de darle a me gusta, dejar un comentario y compartir este episodio porque entramos en materia. Es el vicepresidente, como decimos, el responsable de la lucha contra el fraude. El presidente Donald Trump le encomendó la tarea de supervisar y dirigir investigaciones sobre las descomunales redes de estafadores que se están descubriendo en todo Estados Unidos y, de hecho, en todo el mundo. Lo que promete Vance, y cito, es que si estás cometiendo fraude, te encontraremos y no descansaremos hasta que se haga justicia. Cierro cita. Hace poco anunciaba que han confirmado algunos de los mayores hallazgos del periodista independiente Nick Shirley. Quizás recuerden que Nick Shirley viajó a Minnesota e informó sobre casos de fraudes enormes dentro de la comunidad somalí. Y digo enormes porque las cifras rondarían los 7.000 millones de dólares, aunque hay cifras mayores, pero podrían ser mucho mayores también, según dice Shirley, y aunque todos los casos todavía no han sido llevados ante la justicia, lo que se vislumbra en el horizonte es algo de dimensiones bíblicas. Gran parte se relaciona con estafas en guarderías y centros educativos. Recordarán aquel famoso centro educativo en el que no habían ni siquiera niños y habían escrito mal la palabra enseñanza en inglés. En lugar de learning, ponían learning. Pero esa solo era la menor de las irregularidades. Y es que en algunos casos el fraude había llegado a desatarse de tal manera que el propio gobierno se ha visto obligado a cerrar programas completos que ayudaban a los estadounidenses. With this action, we're bringing justice to some of America's most vulnerable citizens and justice to the American taxpayer. Con esta acción estamos llevando justicia a algunos de los ciudadanos más vulnerables de Estados Unidos y también al contribuyente estadounidense. En 2018, Minnesota intentó ofrecer servicios de vivienda para personas sin hogar. Se estimó que el coste del programa sería de $2,5 millones al año. Para 2024, el programa había crecido hasta alcanzar los $104 millones anuales, y casi todo ese aumento se debió al fraude. Como resultado, el Estado tuvo que cerrar el programa y ya no puede proporcionar esos servicios a los estadounidenses que los necesitan. Así que tenemos veteranos sin hogar, durmiendo en las calles, mientras los estafadores se enriquecían. Estos casos de fraude son enormes de verdad. J.D. Vance dice que arrestaron hace poco a 15 personas en Minnesota. Las acusan de estafar a los estadounidenses un total de $90 millones. Y un día antes de morir, después de meses de ser abandonado por el cuidador que estaba recibiendo reembolsos del pueblo estadounidense,
un día antes de morir, presentó su último reembolso por servicios que nunca proporcionó para un hombre por el que nunca se preocupó. Eso es lo que estamos tratando de detener. Señoras y señores, eso es contra lo que tenemos que luchar. Es una vergüenza que algo así suceda. Nada. Ningún servicio, ninguna ayuda, ningún seguimiento. Y el mismo hombre, el anciano vulnerable que se suponía que debía proteger y cuidar, fue reembolsado por el contribuyente para hacer exactamente eso. Ese hombre murió. Pero si sucede, la única manera de proteger a esas personas y la única manera de proteger al contribuyente estadounidense es asegurarnos de que los estafadores vayan a la cárcel y de que detengan esta ridícula estafa al pueblo estadounidense. Una de las figuras claves de estas investigaciones es Amy Bock, fundadora y exdirectora de la organización Feeding Our Future. Estuvo implicada en un fraude en Minnesota de más de 250 millones de dólares. Suma y sigue, y esto podemos decirlo con certeza porque ha sido declarada culpable y condenada a 41 años de prisión. 41 años de cárcel por fraude electrónico y soborno. Es una condena enorme. Amy dice que le tendieron una trampa por ser la única de la red que no era somalí, pero el tribunal la condenó igual. Y ya que estamos en harina, adivinen qué está ocurriendo ahora. Están investigando a la representante Ilhan Omar. Déjeme explicarle un poco la situación. El New York Post informó que el Departamento de Justicia está investigando a la congresista desde hace unos días, y lo anunció precisamente el vicepresidente. Al parecer, hay cuestiones relacionadas con un presunto fraude migratorio. Y más, cuestiones financieras familiares y posibles vínculos con una red de estafas que se dieron en Minnesota durante la pandemia de la COVID-19. Pero voy a explicarlo brevemente, permítanme. Hay varias acusaciones y recalco que son solo acusaciones. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y sí, algunas de las pruebas que se mencionan parecen bastante llamativas, pero habrá que esperar a conocer los resultados finales de la investigación. Se le acusa de posibles delitos relacionados con su llegada al país. Por ejemplo, existe la sospecha de que habría contraído matrimonio con su propio hermano para facilitar su entrada a Estados Unidos, lo que constituiría un fraude migratorio. También hay más acusaciones como la de que podría haber mentido sobre su edad. ¿Por qué hizo algo así? Pues para beneficiarse de determinados mecanismos migratorios relacionados con su padre. Una vez más, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Habrá que esperar a la versión oficial, aunque, según quienes lanzan estas acusaciones, las pruebas no parecen favorecer a la congresista. Además, también se pone en tela de juicio, y nunca mejor dicho, que podría haber tenido conocimiento de algunas de las estafas que presuntamente ocurrían dentro de su comunidad, de la comunidad somalí, ya que es su propio distrito. Como ya hemos dicho, este asunto podría ir más allá de los estafadores, ya lo hemos dicho en programas anteriores, y es posible que termine salpicando al Congreso. Hablamos de cargos elegidos en las urnas. Algunas de las preguntas que se están planteando en las investigaciones federales son: ¿sabían las autoridades locales que esto estaba ocurriendo? ¿Impidieron que se investigara? ¿Obstaculizaron de alguna manera la acción de la justicia? ¿Obtuvieron beneficios o ventajas de alguna manera? Por ejemplo, si conocían la existencia del fraude y aún así recibían donaciones para campañas u otros beneficios. Todo esto podría ser objeto de investigación. Y ahora también el Comité de Supervisión del Congreso va por ese camino. Ha publicado un informe en el que critica al gobernador Tom Walz y al fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, por hacer la vista gorda, dice, al fraude masivo. Just the News dice que aunque sabían que estaban estafando a los contribuyentes cifras astronómicas en las ayudas sociales federales que administraba el Estado desde la primavera de 2019, ninguno tomó ninguna medida. Y no lo hicieron porque, cito, temían la retribución política de una comunidad somalí tan políticamente activa, cierro cita, es decir, que supuestamente se callaron para que los somalíes los siguieran votando y favoreciendo en las urnas. En cambio, el Estado
tomó represalias contra los trabajadores que intentaron sacar a la luz estos abusos, estas estafas. Recordemos que se habla de más de 9.000 millones de la comunidad somalí en Minnesota, si no recuerdo mal. Hay quienes dicen 7, quienes dicen 9, quienes dicen 11, pero sin duda es una cifra a tener en cuenta. Amenazaron a los trabajadores que intentaron denunciar las estafas, intimidándolos a través de registros regulares con funcionarios de la agencia de alto nivel y amenazas de vigilancia militar. Es decir, más que hacer la vista gorda, trataron de enterrarlo. De demostrarse, parece una conducta bastante inapropiada, pero por el momento solo está en papel, no hay nada más. Es solo una acusación y no hay recomendaciones. Ya veremos en qué acaba porque por el momento no está claro si el gobierno federal seguirá investigando el caso o investigará a otras figuras políticas concretas. Lo que sí sabemos es que Ilhan Omar está siendo investigada. Y otro aspecto importante relacionado con Omar es la cuestión de si un miembro del Congreso podría ser expulsado de su cargo tras una investigación criminal. Y una condena, claro. Quizás sea posible. Una de las herramientas legales que está empleando el gobierno federal consiste en retirarle la ciudadanía a determinadas personas. Sí, los llaman procesos de desnaturalización. La lógica es la siguiente: si una persona cometió fraude durante cualquier etapa del proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, entonces toda la cadena posterior podría considerarse inválida. Da igual si el fraude ocurrió al entrar al país o en algún trámite posterior. Si se demuestra fraude en cualquier fase del proceso, las autoridades podrían decir que todo se basa en un procedimiento fraudulento y, por tanto, revocarla. La administración Trump ya está estudiando retirar la ciudadanía a muchas personas. Están actuando con mucha fuerza en este punto, con mucha agresividad incluso. Y no importa si se trata de un miembro en ejercicio del Congreso, pueden investigarlo. Además, está lo que J.D. Vance declaró. Dijo, cito, «No quiero prejuzgar una investigación, pero ciertamente parece que haya algo sospechoso». Cierro cita. Habrá que ver qué resultados arrojan. Ahora bien, volviendo al tema del fraude, el gobierno estadounidense no solo está persiguiendo redes dentro del país, también está actuando contra organizaciones en el extranjero. Muchos de ustedes seguramente han recibido llamadas fraudulentas o intentos de estafa como los que vamos a ver hoy. Y es que existen enormes centros de llamadas de estafadores que mueven miles de millones de dólares y operan desde otros países, desde el extranjero. Y ahora esto también se ha convertido en un objetivo de las autoridades. El Epoch Times informó que el FBI anunció el cierre de un centro de llamadas que operaba desde la India. Lo acusa de estafar a personas mayores estadounidenses y la cifra asciende a millones de dólares. Además, 2 altos ejecutivos de un centro incluso admitieron cargos en su contra por haber permitido que el fraude ocurriera. Según una publicación de la oficina del FBI en Boston, cientos de víctimas de edad avanzada en Estados Unidos y otros países han sido estafadas. Esto llega a Europa e incluso a Asia. Y los estafadores se hicieron con un botín de varios millones de dólares mediante falsas operaciones de soporte técnico. La oficina también declara, cito, que son nuestros mayores los que merecen honor, respeto y protección. Si los atacan, dice, haremos todo lo posible para llevar a los responsables ante la justicia. Cierro cita. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en realidad no conocemos la magnitud total del fraude que se comete contra Estados Unidos. Hace algunos años, una investigación estimó que las pérdidas anuales por fraude podrían situarse entre 250.000 millones y más de 500.000 millones de dólares. Y esa cifra ni siquiera incluía determinados programas como Medicaid o parte de los fraudes relacionados con la seguridad social. Tampoco incluía muchas estafas individuales. Piensen en ello. Estamos hablando de una cantidad cercana al presupuesto de defensa del país. Acaban robando una enorme parte de los impuestos cada año.
Y eso convierte el problema en algo sumamente serio, muy grave. Recuerden que Elon Musk, cuando dirigía el Doge, aseguró que que al investigar, la Seguridad Social encontraron fraude por todos lados, por todas partes, y parte de ese fraude consistía en personas haciendo llamadas fraudulentas y robando el dinero de los contribuyentes estadounidenses, y una gran parte se originaba fuera de Estados Unidos. Eran extranjeros desde otros países estafando al gobierno y a los estadounidenses. Y normalmente es algo difícil de procesar judicialmente, pero piense en esto. Si fueran de verdad entre 250.000 y 500.000 millones de dólares, solo en fraudes de la Seguridad Social, cuidados paliativos y otros programas, y el gobierno lograra recuperar ese dinero, incluso tomando la cifra más baja, 250.000 millones de dólares, eso liberaría una cantidad enorme de recursos presupuestarios. Piénselo por un momento. Estamos hablando de un 50% o más de ciertos presupuestos públicos que podrían estar haciendo desaparecer los estafadores. Imaginen lo que eso significaría para los estadounidenses, y si ese dinero quedara disponible nuevamente, podrían bajarse los impuestos, aunque sinceramente no creo que lo hagan, o podrían aumentar prestaciones y programas para los ciudadanos estadounidenses. Eso sí parece más probable, porque una cosa que los gobiernos rara vez hacen es reducir su tamaño. Normalmente adquieren nuevos poderes y luego se quedan con ellos, y siguen acumulándolos y siguen y siguen. Y todavía estamos gastando a niveles presupuestarios propios de la época de la COVID. Por eso si quitamos que no suelen eliminar programas una vez creados, aunque sean de la COVID o de lo que sea, si consiguen acabar con gran parte de este fraude, el dinero a disposición de los estadounidenses de a pie aumentaría considerablemente. Y eso también sería positivo para la gente más joven. Hace mucho tiempo que se escucha que cuando les llegue la edad de jubilación ya no quedará dinero en la seguridad social. Así que la posibilidad de que haya fondos suficientes en el futuro es una noticia excelente, ¿no? Pero en cuanto a India, me gustaría comentarles algo curioso, muy curioso en realidad. Investigando el tema descubrí que no es en la India, que estos casos suceden sobre todo en Birmania y en otros tantos países del este y del sudeste asiático, y que muchas de esas operaciones las llevan mafias chinas que gestionan centros de estafas fuera de China. En India, algunos de esos centros operan en una especie de zona gris. Son ilegales, sí, y el gobierno indio debería perseguirlos, pero da la impresión de que no siempre lo hace con suficiente intensidad. En cambio, en Birmania y otras zonas del sudeste asiático, muchas de estas operaciones funcionan prácticamente como sistemas de esclavitud. A menudo secuestran personas y las obligan a participar en las estafas. Si no generan suficiente dinero, las golpean, les dan palizas. Las historias son terribles. Incluso existen denuncias sobre extracción forzada de órganos, asesinatos para vender órganos, cosas verdaderamente espeluznantes. Por eso también interesa al gobierno estadounidense acabar con estas redes. No solo detener las estafas, sino desmantelar las organizaciones criminales que las dirigen. Y ahora las autoridades federales están recopilando información sobre las redes de fraude que operan desde el extranjero, principalmente desde Birmania. Y muchas actividades parecidas también se desarrollan desde México. Allí existen muchas centralitas dedicadas a estafar a estadounidenses. Además, algunos países no tienen tratados de extradición con Estados Unidos. Rusia es un ejemplo. Puedes dedicarte profesionalmente al ciberdelito y mientras no abandones tu país, no salgas de él, es poco probable que acabes detenido. Por eso es tan difícil eliminar completamente este problema, erradicarlo. Dicho esto, una de las grandes medidas que está tomando ahora el gobierno federal es actuar contra las personas que permanecen en el país después de que expire su visado. Y esto es muy importante. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció una nueva directriz. La política reafirma que, de acuerdo con la legislación migratoria vigente y con decisiones judiciales anteriores, los extranjeros que quieran ajustar su estatus migratorio
deben hacerlo mediante procedimientos consulares. Los debe gestionar, el Departamento de Estado estadounidense y debe hacerlo desde fuera del país, desde fuera de Estados Unidos. Y voy a explicar por qué esto es tan importante. La directriz indica que los funcionarios deben analizar cada caso individualmente y considerar todos y cada uno de los factores relevantes antes de conceder este tipo extraordinario de alivio migratorio. El portavoz de Lustice, Zach Kohler, declaró esto, cito, «Los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores, temporales o turistas, vienen a Estados Unidos durante un tiempo limitado y con un propósito específico. Nuestro sistema, continuó diciendo, está diseñado para que abandonen el país cuando termina esa visita». Cierro cita. Y es que uno de los problemas es que algunas personas llegan con visados de estudiante y terminan quedándose indefinidamente. Hay ciertas lagunas legales, de hecho, que les permiten hacer eso durante años. Pero ahora el gobierno sostiene que esos visados no deberían convertirse automáticamente en el primer paso hacia la obtención de una tarjeta de residencia permanente. Y es que conseguir una Green Card es un paso enorme. Prácticamente significa tener un pie dentro del proceso de ciudadanía. Por eso este cambio puede tener unos efectos muy significativos. Ahora bien, el punto complicado de todo esto es que en la práctica afecta a los inmigrantes legales. No estamos hablando de inmigrantes ilegales en este caso, ni de personas que hayan entrado de forma clandestina. Estamos hablando de estudiantes, trabajadores cualificados y personas que residen legalmente en el país, muchas desempeñando empleos bien remunerados. Dicho esto, la Administración está actuando en varios frentes al mismo tiempo, así que no quiero minimizarlo. La explicación oficial es que aplicar la ley de esta manera permitirá que la mayoría de estos casos sean gestionados por el Departamento de Estado a través de los consulados estadounidenses en el extranjero. Y eso, según las autoridades, liberará recursos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración para concentrarse en otros asuntos prioritarios, entre ellos, por ejemplo, los visados para las víctimas de delitos violentos y de trata de personas, o bien las solicitudes de naturalización y otros procesos que consideren prioritarios. Las autoridades sostienen que la ley se redactó así por una simple razón y que aunque durante años no se aplicó de forma estricta, hacerlo ahora hará que el sistema sea más justo y eficiente. Sobre este punto existe, ya lo digo, un debate importante. Hay personas que cuestionan la interpretación actual de la ley y argumentan que la intención original del texto no era necesariamente esta, y otros que consideran que se trata en la práctica de una reforma migratoria puesta en marcha, implementada mediante cambios administrativos, es decir, a la chita callando. Recordarán que la administración Trump impulsó la política según la cual quienes solicitan asilo deben esperar fuera de Estados Unidos mientras se tramita su caso. En otras palabras, no pueden permanecer dentro del país durante todo el proceso, deben regresar a su país de origen o permanecer en un tercer país considerado seguro. Esto resulta particularmente problemático para personas procedentes de lugares donde existen abusos de derechos humanos. China suele citarse como un ejemplo claro, aunque no sea el único caso. La postura actual del gobierno es que en determinadas situaciones esas personas pueden permanecer en terceros países seguros mientras esperan la resolución de sus solicitudes, todo el trámite burocrático. Esto afecta especialmente a cuestiones relacionadas con asilo y protección humanitaria. Si alguien denuncia que es su propio gobierno el que lo persigue, las autoridades pueden poner en marcha mecanismos para ofrecerle protección. El problema, según esta visión, es que durante años muchas personas habrían abusado del sistema. Al convertirse prácticamente en una puerta de entrada muy accesible, tanto solicitantes legítimos como personas que simplemente buscaban aprovecharse del proceso comenzaron a utilizar el mismo argumento. Y cuando todo el mundo declara estar huyendo del gobierno, de su gobierno, porque lo persiguen, resulta mucho más difícil verificar quién realmente necesita protección y quién no.
Otro efecto importante de estos cambios afecta a los trabajadores con visado H1B. A partir de ahora, tener un visado H1B ya no supone una vía casi garantizada para permanecer en Estados Unidos de manera permanente, como muchos consideraban antes. Lo mismo ocurre con los visados de estudiante. Y estas medidas ya están provocando consecuencias. Por ejemplo, tras algunas de estas reformas, las solicitudes de visados H1B habrían disminuido más de un 38%, casi un 40%. Es una caída enorme. Ahora bien, una reducción en las solicitudes no significa necesariamente que haya disminuido el número de personas que se admiten. Uno de los problemas del programa H1B es que hay empresas y redes especializadas que presentan varias solicitudes para una misma persona, es decir, una misma persona puede aparecer repetidamente en distintos expedientes. Sería como aumentar artificialmente las probabilidades de que te seleccionen, de que te elijan. De hecho, se han detectado situaciones en las que ciertos intermediarios venden oportunidades de acceso al sistema migratorio. Así lo llaman. Incluso existirían redes organizadas en algunos países que facilitan este tipo de prácticas ilegítimas, ilícitas. Y algunos podrían argumentar que la nueva propuesta de la llamada Gold Card de Trump, la tarjeta dorada, va en una dirección parecida. Lo que ofrece es una vía de acceso rápido si haces una gran inversión económica. En cualquier caso, insisto en que una caída de las solicitudes no implica necesariamente una caída proporcional en el número de personas que acaban obteniendo acceso. En resumen, el fraude está siendo perseguido con mayor intensidad y obtener un visado ya no garantiza que una persona vaya a permanecer indefinidamente en Estados Unidos. Y quiero dejar claro además que muchas personas honestas también están viéndose afectadas, perjudicadas por estas medidas. Conozco gente trabajadora y respetuosa de la ley que ha tenido que regresar a sus países. Algunas personas siguen atrapadas en procesos administrativos complicados. Incluso algunos profesionales, grandes profesionales con los que he trabajado personalmente, han pasado por situaciones parecidas. Sin embargo, también conozco otros casos en los que el proceso se ha resuelto con una facilidad pasmosa. Así que la experiencia varía mucho de una persona a otra. Por otro lado, la administración Trump acaba de incorporar 80 nuevos jueces federales de inmigración para gestionar casos de deportación. Ahora bien, esto no significa necesariamente una expansión masiva del sistema. Van a haber interpretaciones muy distintas en los medios. Algunos dirán, Trump está aumentando enormemente el aparato migratorio. Otros responderán, por fin está reforzando los mecanismos de deportación. Pero, ¿cuál es la realidad? Pues, según los datos disponibles, gran parte de esos nuevos nombramientos simplemente sustituyen a jueces que abandonaron sus puestos. De hecho, cuando Trump inició su segundo mandato, había más de 700 jueces de inmigración. Posteriormente, la cifra descendió por debajo de 600. Por tanto, los 80 nuevos jueces no representan una expansión extraordinaria. Principalmente compensan parte de las vacantes que se habían producido. No se trata de una multiplicación masiva de recursos, sino más bien de una reposición de personal. Dicho esto, muchos simpatizantes de Trump siguen preguntándose cuándo comenzarán las deportaciones masivas que prometió. Hasta ahora, uno de los mayores obstáculos han sido los jueces federales, las medidas cautelares. Otro problema importante es la capacidad de los centros de detención. Y precisamente por eso, la administración está estudiando usar almacenes y otras instalaciones como centros temporales de detención migratoria. Por tanto, sí están avanzando en distintas medidas, aunque el proceso no es tan rápido como algunos esperaban. Y en esencia, este es el repaso de hoy de la situación actual. Y ahora me gustaría conocer su opinión, sus comentarios, por favor, déjenmelos debajo. Y hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.